Bueno, hemos estado estudiando sobre el mundo antes de la venida del Señor Jesucristo, de la segunda venida de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Y a manera de un pequeño repaso de las cosas que habíamos venido viendo, primero busquemos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Sé que como es una predicación no puedo responderles porque serían muchas las preguntas que se harían, pero si usted tiene alguna pregunta, con mucho gusto por aparte se la respondo o me la escribe y yo le mando la respuesta. ¿Okay? Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo, con precisión absoluta, me está diciendo que va a venir un tiempo de prueba a nivel mundial. ¿Okay? Pero que el Señor va a guardar a la iglesia de ese tiempo de prueba. O sea, la iglesia no va a estar en el tiempo de la prueba. Entonces tengo que preguntarme, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Cómo se es parte de la iglesia? Bueno, la iglesia, la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo y está compuesta, formada por todas las personas que con un corazón arrepentido han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No por personas que han repetido una oración o personas que se han bautizado. Podemos repetir 30 oraciones y bautizarnos 50 veces y no ser parte de la iglesia. Tiene que ver con personas que han reconocido su pecado delante de Dios y con arrepentimiento le han pedido perdón al Señor y han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. El primer mensaje del Señor Jesucristo empezó con una palabra: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no podemos dar el primer paso que nos guíe hacia la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que no es por obras, pero se necesita que haya arrepentimiento. Una persona que dice que recibió a Jesucristo, pero que sigue viviendo en el pecado, que sigue amando el pecado, que defiende su pecado, no puede haber recibido al Señor Jesucristo, porque si alguien ama el pecado, no es de Cristo. ¿Okay? El que ama a Cristo no le gusta el pecado. El que no ama a Cristo le encanta el pecado. Entonces, si una persona anda en sus delitos y pecados, muy posiblemente es que no sea salva. Pero yo me crié en la iglesia, eso no lo hace salvo. Ahora le decía a un par de las maestras de escuela dominical: no engañemos a los niños, no los hagamos creer que son salvos. Necesitamos que ellos no conozcan solamente a Daniel, sino al Dios de Daniel, que no conozcan solamente a Moisés, sino al Dios de Moisés, que no conozcan solamente a David, sino al Dios de David. No que crezcan, que crean que son salvos y un día venga el Señor Jesucristo y se quedaron. Porque no se les habló de arrepentimiento. Necesitamos que entendamos el principio. La iglesia está formada por gente que con arrepentimiento de corazón recibió a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y esos son los que forman la iglesia. Y esos son los que van a ser guardados del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
Solamente esos. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No gente que viva una religión, no católicos o mormones o adventistas o testigos de Jehová o aún bautistas. Gente que tenga a Cristo en el corazón. ¿Ok? Número 1, esto es importante. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que están sobre la tierra. Por eso el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Bueno, amén. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Ok. Creed también en mí. ¿En quién? En Cristo, el que Dios envió para morir por nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, toma la iglesia y la saca de la tierra para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Cristo toma la iglesia, se la lleva a las moradas celestiales que preparó y el mundo entra en un tiempo de prueba, o como lo conocemos, de tribulación. O si le queremos poner un poquito ahí de pensamiento actual, en un tiempo apocalíptico, para que me lo entiendan. Eso lo pasa el mundo, no la iglesia. Ahora, si usted es de la iglesia, bendito sea el Señor. Y si usted no le pertenece a la iglesia, hoy es día de salvación. ¿Ok? Hoy es día de salvación. Entonces, me doy cuenta, cuando leo mi Biblia, la Biblia es la mente y el corazón de Dios, y la Biblia no se contradice. Y me doy cuenta que hay un verso en Daniel capítulo 9, verso 27, que tiene que ver con la última semana. Ya lo hemos explicado de alguna manera, y ese versículo de Daniel, vamos a buscarlo, Daniel 9:27. Hoy me voy a ir en una pura introducción. Daniel 9:27 dice la palabra del Señor: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ese versículo, así de sencillo como lo acabo de leer, el Señor lo explica prácticamente a lo largo de 20 capítulos del Apocalipsis. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20, tal vez antes, tal vez después, depende de quién lo esté estudiando, pero todo esto del Apocalipsis está explicando este versículo de Daniel 9:27. Lo que Daniel 9:27 me está diciendo aquí, el Señor Jesús lo relata en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Y todo lo que hay en Mateo 24 y todo lo que hay en Mateo 25 pertenece al tiempo de la tribulación, cuando la iglesia ya no está. ¿Sí? No los veo, pero ni haciéndome así o así. Me preocupa. Bueno, continuemos. Recordemos, hay gente que ha tratado de adivinar cuándo va a ser la venida de Cristo. Y han puesto fechas. El problema es que las fechas que han puesto, todas fallan. Y sin embargo, sigue habiendo gente que quiere ponerle fecha a la segunda venida de Cristo. Y se nos olvida, o no lo tenemos bien, o no lo tenemos presente, que el Señor Jesucristo dijo que del día y de la hora no lo sabe nadie, ni el Hijo del Hombre en su humanidad lo sabe. Y si no lo sabe nadie, ni el Hijo del Hombre en su humanidad lo sabe, ¿por qué usted pretende saberlo? El Señor no nos mandó como iglesia a buscar señales, las señales del fin de los siglos. No, el Señor no nos manda a buscar señales. Eso tiene que ver con Israel. El Señor nos manda a esperar a Cristo.
¿Ah? El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Así que no tengo que ocuparme tanto en estar buscando señales, en estar viendo todo lo que se dice en el Facebook y todo lo que pasa en las redes sociales, y ahora sí es cierto, y sonó el trueno, y se vio algo extraño en el cielo, y pasó aquí, y pasó allá. En lugar de estar haciendo eso, estudie la Biblia. Estudie la Biblia. Porque normalmente todos los que tratan de vaticinar estas señales, fallan. ¿Ok? Voy a hacerle caso a lo que la palabra de Dios me dice. Ahora, me voy otra vez a capítulo 6 de Apocalipsis para repasar lo que habíamos visto de los sellos. Estuvimos dándole un poco de atención al capítulo 5, que no había nadie de abrir el libro y desatar sus sellos, pero sí hay uno que es solo digno, el creador de las cosas. No hay nadie en la creación digno, pero el creador, que es el Señor Jesús, Él es digno y abre los sellos. Y se abrió el primer sello, capítulo 6, y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Recuerde que en la versión del griego lo que dice es ven, porque ese mira parece como que le está diciendo a Juan, ven y mira, y Juan ya está ahí, ya está viendo. ¿Ok? Es ven, ese ven, y cuando dice ven, lo que viene es un caballo, mejor leámoslo, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco que viene con un jinete que trae una corona, ¿verdad?, con un arco, pero no viene con flechas, es el anticristo. Si usted, hermano, ¿por qué? Bueno, va a tener que buscar los mensajes en el YouTube pasados, donde hablábamos un poquito del asunto. Es el anticristo. ¿Okay? El anticristo viene con un plan de poner paz, de hablar de paz. Ahora que usted escucha todo esto que está pasando en Israel contra los que están en la franja de Gaza, Israel ahora contra Irán, Israel con el Líbano, Israel, bueno, todo lo que usted ha escuchado ahí. El anticristo va a venir para poner paz. ¿Ok? Y Israel, no el remanente de Israel, sino el Israel incrédulo, el Israel que no ha querido recibir a Jesucristo, el Israel que le ha dado la espalda a Dios, el Israel que ellos quieren hacer las cosas por sí mismos. Ese Israel, no el remanente de Israel, no los salvos de Israel, sino este Israel va a recibir al anticristo como si fuera Cristo. En lugar de recibir a Cristo como el Mesías, al que recibe es al anticristo, porque el anticristo viene proponiéndole ¿qué? Paz, para no haya pleitos que les quiten terrenos, paz para poder vivir tranquilos dentro de ese terreno, y paz para poder hacer los sacrificios que antes se hacían, paz. Pero el anticristo no puede dar paz por una razón. Porque el anticristo no tiene paz. Nadie puede dar lo que no tiene. El único que tiene paz, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene paz. Por eso el Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu, o sea, para tener el Espíritu Santo hay que haber recibido a Cristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. El anticristo no puede ofrecer eso porque él no lo tiene. El único que lo tiene es el Señor Jesús.
Entonces, como el anticristo no lo tiene, la palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Okay? Y ahí tenemos entonces lo que viene hablando el primer sello, que aparece el primer caballo, con este jinete que es el anticristo, y el verso 3 dice, cuando abrió el segundo sello, Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, dice ven, les decía en el original, y salió otro caballo, pero este no era un caballo blanco, es un caballo bermejo. ¿Qué color es el bermejo? Es color sangre, un caballo color sangre. ¿Ok? Y el que le montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, cuando el anticristo habló de paz, ¿qué fue lo que vino? Guerra. Y los hombres empezaron a atacarse unos a otros, a matarse unos a otros, a destruirse unos con otros. Más adelante vamos a ver algo más de esto, porque cada sello va en aumento, en proporción, en fuerza a lo que el sello anterior decía. Y entonces empiezan a matar unos a otros. Okay. Sigo adelante, hasta ahí el repaso. Continuemos con lo que toca hoy. Verso 5, es el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y aquí un caballo negro. Primero el caballo blanco, luego un caballo bermejo, pero ahora viene un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, luego de que no hay paz y hay guerra, el primer conflicto que se da es que va a haber necesidad, va a haber hambre, va a empezar a haber una hambruna por varios factores. Estaba viendo algunas fotos que quería poner ahí, al final no mandé nada para poner, pero veía un supermercado en Venezuela, por ejemplo, todo vacío. No es que como usted puede ir a cualquier chino aquí, un supermercado, y encuentra lo que usted quiera, no, todo vacío. Usted, aunque tenga plata, no puede comprar lo que quiera. Los anaqueles están vacíos. Y tienen que vender la comida de manera seccionada, porque no puede usted, Juan Carlos, comprar 100 quintales de arroz de una vez, ¿verdad? Para que, no, tiene que dejarle para que todos compren. Entonces usted va a poder comprar tanto y usted tanto. Pasa en países como en Cuba y otro tipo de países que están pasando hambrunas. Tienen que ir viendo cómo nivelan. Ahora, imagínense esto, pero a nivel mundial. Y va a pasar en Costa Rica. ¿Sí? ¿La iglesia va a estar? No. Pero ¿sabe qué me preocupa? Y de verdad, estudiando esto, pensar que si no le doy la atención que mis nietos merecen para guiarlos a los pies de Cristo, yo voy a estar en el cielo y ellos están aquí en la hambruna.
porque a veces nos dedicamos tanto a otras cosas que lo que teníamos que hacer, lo que era importante hacer, lo que teníamos que estar dedicados para hacer, no lo hicimos. Y si Cristo viene hoy, si Cristo viene ahora a la 1 de la tarde, ya no hay oportunidad para irle a hablar al nieto, ni al hijo, ni al tío, ni al sobrino, ni al amigo. Ya se nos acabó el tiempo de poder predicarles el evangelio. Y gastamos nuestro tiempo en las cosas que no tenían que ver. Y qué dolor sería pensar que Matías no esté, o que Agustín no vaya a estar, Oliver no vaya a estar, y usted siga con la lista de los suyos, porque estábamos tan ocupados en lo que no teníamos que ocuparnos, que vino Cristo por la iglesia y ellos se quedaron. ¿Entienden el concepto? Hoy que usted dice, bueno, es que voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer aquello, ya cumplí con ir a la iglesia. A la iglesia no se viene por cumplir, hermanos. Y nunca se deja de servir, aunque no sea día de iglesia. Entonces, va a haber hambre, va a haber hambruna. Y cuando hay hambre, cuando hay hambruna, bueno, porque simple y sencillamente hay un pasaje donde dice la palabra de Dios que estaba el terreno y lo sembraron con sal. ¿Para qué hicieron eso? Para que ya el terreno no sea útil, no se pueda sembrar nada más ahí. O había un terreno y lo llenaron de piedras, ¿para qué? Para que no puedan sembrar ahí. A veces la hambruna no viene porque no llueve, viene porque el hombre por estrategia está buscando cómo dañar al otro, y la mejor manera de dañarlo es que no tenga que beber y no tenga que comer. Mucho tiene que ver con la maldad del mismo hombre. Y luego los que gobiernan, los que mandan, son los que dicen con autoridad, bueno, vendámosle 1 libra de sal a este y vendámosle medio kilo de arroz a este y nada más. Y dependemos de lo que diga aquel fulano. Eso es lo que va a pasar, hermano. Eso es lo que el Señor está diciendo que va a pasar. Ahora, esto ya pasa en algunos lugares. Lo que pasa es que vivimos tan bellamente en nuestra patria y no quiero que dejemos de vivir así, que ni siquiera le prestamos atención que en este momento hay personas, cristianos, en lugares donde hay hambruna. Hoy ya está pasando, pero estamos distraídos. Nuestra mente está en otra cosa. Hemos quitado nuestros ojos de las cosas de arriba, quitamos nuestros ojos de Jesús, autor y consumador de la fe, y la tenemos puestas, no sé. Entonces dice, para explicar un poquito más el texto, miré y hay un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo es lo que necesita una persona para tener una alimentación diaria. ¿Okay? ¿Qué necesito yo? Bueno, yo como arroz y frijoles. Entonces, ¿cuánto necesito? Necesito carne. Bueno, ¿cuánta es la porción de carne diaria que necesitaría para poder estar bien alimentado? Bueno, llegando a lo mínimo, a lo que ya la canasta básica me tiene que dar, porque si no me muero, necesitaría 2 libras de trigo por persona. ¿Cuántos son en su casa? Okay. Pero resulta que para poder comprar las 2 libras de trigo,
eso costaría un denario. Un denario es lo que ganaba un obrero, un sembrador, un herrero, en aquellos tiempos bíblicos por el trabajo de un día. O sea, trabajar un día entero para poder comprar las 2 libras de trigo, para poder alimentar a una persona. ¿Y si tiene hijos? Y entonces, bueno, la otra alternativa es comer cebada, ¿verdad? Y 6 libras de cebada por un denario. Bueno, no compremos trigo, compremos cebada. ¿Qué es la cebada? Bueno, la cebada era el alimento que comía la gente más pobre o lo que comían los animales en aquel tiempo. Es que a mí me gusta solo arroz 99% grano entero. Pues empecemos a conformarnos con el arroz de pollo, o sea, no va a haber de otra. Y ahí cada vez la situación va a ser más difícil, repito, para los que estén viviendo en ese momento. La iglesia ya está con Cristo. La iglesia ya está con el Señor. ¿Ok? Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Alguien dijo, es que los productos de, no sé, más caros, los de importancia, no. Hay varios versículos donde me dice que la dieta normal de una persona del Mediterráneo tenía que ver con trigo, tenía que ver con aceite y tenía que ver con vino. Y uno dice, ¿cómo que tomaban vino? Sí, tomaban vino. Sí, mi hermano, no me vea extraño, sí tomaban vino. No se embriagaban, eso es otra cosa. ¿Por qué tomaban vino? Bueno, porque le decía Pablo a Timoteo, no tomes agua, toma vino por causa de tus enfermedades. El agua está contaminada, entonces normalmente agarraban vino, lo mezclaban y hacían una parte de vino con otra de agua para poder tomar. Era lo normal. Ahora, pero si usted tiene para el aceite de oliva o hasta se lo regalan y el vino lo puede ir a encontrar porque ahí se lo regalan, pero no tiene para lo indispensable, entonces no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Esto es el tercer sello que se abre. Ahí ya estamos en el tiempo de la tribulación. La iglesia no está. Y viene el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré y aquí un caballo amarillo. Ahora, la palabra aquí amarillo, o la que se tradujo como amarillo, le decía al hermano Gravin, yo uso la versión de la Reina Valera del 60. Primero, porque es la que he leído toda mi vida. Segundo, porque todos los versículos que me los sé según esta versión. Y tercero, porque hay un diccionario bíblico que se llama Strong, que solamente coincide con esta versión de la Biblia. O sea, otras versiones de la Biblia no le va a servir el Strong. Entonces, la palabra amarillo que dice, viene un caballo amarillo, en la idea del original, del griego, es un amarillo verdoso como sucio. No es meramente es un amarillo verdoso como sucio. ¿Okay? Es el color, más o menos, de un moribundo. O el color de una persona que acaba de morir por alguna infección, por alguna situación, que tienen un color un poco extraño. Esa es la idea del color de este caballo. Es un amarillo verdoso como sucio, esa es la idea. Dice, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Ya teníamos
el ofrecimiento de paz, la consecuencia fue la guerra entre los hombres, ahora después de la guerra tenemos el hambre y ahora, como todo junto, tenemos muerte, muchos muertos. Ok, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía, el lugar de los muertos sería el Hades, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Cuánto? La cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, muchos métodos para que la gente muera, ¿verdad? La espada, o sea, la guerra, unos se atacan a otros. El hambre, consecuencia de la guerra, no se puede sembrar, no se puede cosechar, no hay que comer. Con mortandad, cuando la persona muere y no la entierran, empieza a haber contaminación. Y con las fieras de la tierra, ¿qué es lo que va a pasar con las fieras de la tierra? Se van a deleitar. Ahora, me quedé pensando, ¿qué pasaría si yo tuviera un firulais en la casa? Un perrito, eso. Ya, y resulta que ya no tengo ni para comprarle el trigo a doña Sonia para que coma doña Sonia. ¿Cómo queda firulais? Y a firulais le va a dar hambre, ¿verdad? Y en lo que encuentre un muerto, ¿qué va a hacer? Las fieras de la tierra. Ahora, esto sería muy lindo profundizar. Viera qué bonito meterse a estudiar más este asunto. Dice que cuando el Señor Jesús había sido tentado y estaba en el desierto, dice que estaban las fieras ahí cerca de él, pero ninguna podía atacarlo. ¿Por qué? Porque es Dios, está protegido. Hay tantos detallitos. Viera qué bonito que es meterse un poquito más, pero por razones de tiempo no podemos hacerlo. Y pues otro tipo, qué sé yo, por ejemplo, cuando el Señor dio las plagas en Egipto, estaban las langostas, las moscas tan terribles. Hay un tipo de mosca que son los tábanos, dice la Biblia, son moscas que son más grandes de lo común, que tienen una picadura que duele mucho y que causa profundos problemas al cuerpo. Un ataque de langostas o de grillos, ¿verdad? Esos arrasan por millones, caen en un bosque o en un sembradío y no dejan absolutamente nada verde. Y si usted mata a 100, no importa. Son tantos que no hay manera de cómo quitarlos. Bueno, todo eso va a pasar en ese momento. La gente decidió darle la espalda a Dios. Y cuando le dieron la espalda a Dios, ¿qué es lo que tienen? Guerras, hambres, pestes, muerte. El que sostiene el equilibrio de la vida es Dios. Si usted le da la espalda a Dios, está perdiendo el equilibrio de su vida. Ok. ¿Cuánto es la población mundial en este momento? 8.000 millones. Unos más, 8.000 y algo, pero ¿quién los cuenta? Y se va a morir la cuarta parte en cuestión de 3 años y medio, así de arranque. ¿Cuántas personas van a morir? 2.000 millones. Pero la iglesia ya está con Cristo. Espero haber explicado el concepto general y volver a hacer hincapié en qué me deja la enseñanza. Me puede dejar muchas cosas, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Sus hijos son salvos.
Bueno, yo creo que sí. ¿Y si no lo son? Pero ellos un día hicieron una oración. Usted que es el padre, que es testigo de la vida de sus hijos, ¿cómo la están viviendo? ¿En el temor de Dios o andan coqueteando con el mundo? Tienen un pie en las cosas del mundo, pie y medio en las cosas del mundo, y de vez en cuando se acuerdan de Dios. Díganme con honestidad, si esa criatura es salva o no es salva. Pero ahí de vez en cuando se acuerda de Dios. Hay un texto de 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, que dice: no améis al mundo. Un cristiano no debe amar al mundo. ¿A quién debe amar el cristiano? A Dios. Y dice: no améis al mundo. He escuchado gente que se dice cristiana que están de acuerdo con el homosexualismo. Son heterosexuales, pero no les importa si hay dos hombres de la mano o dos mujeres de la mano. Allá ellos. A mí no me parece malo. Debería de parecerle malo. No es natural, ofende a Dios. Pero ¿cómo usted, siendo creyente, puede decirme que está de acuerdo con esto? Eso es participar del pecado ajeno. Pero bueno, es que hay que decir eso porque si no, el mundo se enoja y si no, todo el mundo me critica. Bueno, como no soy de este mundo y de la opinión del mundo, la verdad es que debería de importarme menos e importarme más la opinión de Dios. No me hice el mundo. Pero mi hijo es cristiano y se sabe 3 versículos. Pero mire, no hay nadie más enamorado de las cosas del mundo que mi hijo. No hay nadie más enamorado de las cosas del mundo que mi nieto. ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué música escucha? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va? No tiene nada que ver con Cristo, no tiene que ver nada con salvación, no tiene nada que ver con la cruz de Cristo. Cristo perdonó todos nuestros pecados y no valoran el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario porque se siguen revolcando en el pecado aunque dicen que son cristianos. Y tenemos que aprender a ser honestos. Llegaban donde Juan el Bautista y pensaban los fariseos y los escribas que hablaban con Juan el Bautista que porque eran hijos de Abraham o descendientes de Abraham no había ningún problema. Y les dice: es que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. No se salvan por ser descendientes de Abraham, se salvan por tener a Cristo en el corazón. No se van a salvar sus hijos o sus nietos por ser sus hijos, o porque usted se sepa 20 versículos, o porque usted haya sido pastor de una iglesia, sino porque verdaderamente entregaron su corazón a Jesucristo. ¿Dónde están sus hijos o sus nietos en esta mañana? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están en la casa del Señor? ¿Por qué no están sirviendo? ¿Por qué no están honrando el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué no aman la Biblia? ¿Por qué todos los días hay que andar detrás diciéndoles: ¿ya leyó la Biblia? Cuando debería ser una necesidad que tengan en su corazón. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es que mire qué lindo el tatuaje que me hice. Es una letra en japonés que quiere decir Cristo. Y llega un japonés y le dice: no. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es que yo voy al baile pero no bailo. Hasta que baila.
Es que yo bailo, pero nunca bailo las románticas, hasta que las baila. Es que yo le soy fiel a mi esposa, hasta que ya no lo es. ¿Por qué? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la razón es clara. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto? Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? No provienen del Padre, sino del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la palabra de Dios que la persona que recibe al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, el amor de Cristo es derramado en su corazón por el Espíritu que le ha sido dado. Pero si no tiene el amor de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene a Cristo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no es una crítica, es un llamado vehemente, si se quiere, rogando. Preocúpese por sus hijos, preocúpese por sus nietos, preocúpese por su familia. Porque si Cristo viene hoy, si Cristo viene ahora a la 1 de la tarde y se lleva a la iglesia, y la iglesia va a estar con Cristo en la gloria, y sus hijos o sus nietos no eran salvos, se quedan en la tribulación y pueden tener oportunidad de salvación, sí. Pero todo lo que hemos visto en los 4 sellos que ya hemos ido estudiando, lo van a tener que pasar, lo van a tener que vivir. Dice un texto con este: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Alguien que está dormido no está muerto, pero parece muerto. Y muchos cristianos están dormidos y no se despiertan. Satanás nos arrulla y nos dejamos arrullar. Despiértate, levántate, porque hay que ser luz, porque hay que predicar el Evangelio. Porque si Cristo viene hoy, usted ya es salvo, amén. Pero su nieto, su hijo, hay que abrir, hermanos, nuestro corazón y entendimiento. Amado Padre, gracias por darnos este tiempo de reflexión. Pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, por nuestra familia, por la salvación, Señor, de nuestros familiares. Tal vez usted está acá, no conoce a Cristo, hoy es día de salvación. Si tiene un corazón arrepentido, haga de su corazón un altar y dígale: Señor, he pecado contra ti, te he ofendido, te pido perdón. Entiendo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y en este momento invito a Cristo que entre en mi corazón y sea el Salvador y el Señor de mi vida. Amén. Y amén. Bueno, vamos al tiempo de la cena. Porque cuando celebramos la cena anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. ¿Cuál propósito? Para que la gente sea salva. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar una alabanza, cambiemos la posición. Mientras que cantamos la alabanza, si usted necesita ponerse en paz con Dios, hablar con Él, pedir perdón por algo, tómese su tiempo para esto y luego proseguimos con lo de la cena.
Si no va a alabar a Dios, es tiempo de orar. Y si no va a estar orando, por favor, alabe al Señor. Vamos a orar por los elementos. Amado Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias porque podemos celebrar este tiempo, Padre, de la cena. Un memorial, Padre, de aquel día. La noche más oscura, más difícil, Padre, que haya existido. Cuando nuestro Señor Jesús se sentó ahí, Padre, con los apóstoles. Y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta sangre, este vino la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Y hoy, Padre, por eso, ya por los hechos, Padre, nosotros somos salvos. Y recordamos, Señor, en la cena, esta obra maravillosa de salvación. Ayúdanos, Dios, a entenderlo, a comprenderlo, a celebrarlo. Y que podamos, Señor, luego enseñarle a otros, Señor, este principio de salvación. Porque tomamos la cena del Señor anunciando la venida hasta el día, Señor, que vengas por tu iglesia. En Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Pueden pasarnos. En la Biblia tenemos dos ordenanzas para la iglesia. Una es el bautismo. La segunda es la celebración de la cena. Hay personas que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero no han tenido la oportunidad de bautizarse. No porque no quieran, sino porque no han tenido la oportunidad y quieren celebrar la cena. Y yo los invito a que lo hagan. Pero que tengan presente que el bautismo es una ordenanza que debe cumplirse a la brevedad posible para estar haciendo las cosas en el orden que el Señor quiere que se lleven a cabo. Dice la palabra de Dios, le leo de 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió. El Señor tomó un pan grande y lo parte. Y ese pan empieza a distribuirse entre todos. Tiene un símbolo importante. No es que el pan que usted va a comer ahorita es el cuerpo literal de Cristo, es un símbolo del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y nos dice la razón. Dice, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es partido no solamente por los látigos, los golpes, la corona de espinas, sino también es partido porque siempre es suficiente para poder compartir con el que no tiene, para poder seguir llevando a Cristo a los otros que no han escuchado el Evangelio. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto no es literalmente la sangre de Cristo. Es un símbolo que representa el pacto que implica el derramamiento de sangre de Cristo, un nuevo pacto, un pacto de vida eterna para todos aquellos que lo reciben como Salvador. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, buen Padre, por darnos la bendición de ser tus hijos, de ser miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de poder participar de este memorial. Ayúdanos a entenderlo, Señor, no a practicarlo, Señor, porque simplemente hay que hacerlo, sino a valorar la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario y esa sangre derramada, sangre del nuevo pacto, la sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, buen Padre, por los que estamos hoy, por los que hemos participado en Cristo Jesús. Amén y amén y amén.